El arte contemporáneo según mi enciclopedia mental como artista, es decir, el Internet. El arte contemporáneo abarca las formas de arte de nuestra era, producidas e interpretadas como un reflejo de la sociedad actual. Es decir, originadas a partir del siglo XX. En todo caso, el arte contemporáneo es una categoría amplia, complicada que engloba las manifestaciones artísticas, los estilos artísticos más recientes de la humanidad, y es propio de la sociedad industrial, postindustrial, digital, aunque esto no sea un concepto muy definido. Este tipo de arte serían las estatuas, los artes digitales, las mismas fotos o dibujos en redes sociales, o los performances que los artistas hacen para buscar una respuesta filosófica sobre la vida o porque sí. Sin embargo, la mayoría de esas obras sí tienen una teoría. Todo lo contrario a lo que pensamos que sería el arte en verdad. Muchos artistas niegan esa nueva forma de arte por muchas razones. En mi opinión, todos aprendemos de todos. Así es el ser humano. Que el arte se clasifique como células en el cuerpo humano es otra cosa, pero en lo personal, dependiendo del mensaje que da la obra, yo veré si es buena o no. Pero si me ponen que la obra es un plátano con cinta pegada en una pared, pensaré que me vieron la cara de pendeja. Simplemente cada persona cree en algo. ¿Es eso la parte del arte contemporáneo? Según lo que dice Luis Camitzer, lo que entiende en la teoría y en la forma de este arte, él dice que este tipo de obras son más bien para capitalizar el arte. Ya no es una forma de expresión como antes, sino una forma de venta en ese mundo. Esta comercialización subraya el hecho, aunque muchas veces negado, que la política sea una parte de la definición del arte, y es como consecuencia de la propiedad del contexto, de esta negación que la separación de arte y política en entidades discretas no solamente es reaccionaria, una manera de limitar la libertad del artista, sino que también es una falacia teórica. De manera que sí, todo arte es político. Y no todo el arte es lo que entendemos como arte político. Mientras que Tom Wolfe menciona, según los autores que están en su obra, nos da a entender que el artista, en vez de aprender, repite sin parar todo lo que aprende, lo cual no es malo si no fuera porque solo lo copia. No lo evoluciona a su manera, haciendo que solo con distinción de los demás que venden lo mismo, sean los más cotizados, lo cual en la historia del arte no debería ser así. Los artistas creen que mientras más esmero está en una obra, más reconocimiento le darán solo buscando un nombre en la historia. En el arte, aunque también dependa de la moda del momento, nada. Pero eso sí, el público no juega ningún papel en el arte moderno. Accede al acontecimiento artístico una vez que ya ha crecido, por lo que su función queda limitada a contemplar y valorar. Cada nuevo ismo necesitaba justificar su presencia con una visión que el resto del mundo, que los efectos que hacían las obras eran una mera ilusión. Se necesitaba pureza. Esos dos tipos de pensamientos me dieron a concluir con lo que pude ver del pensamiento de esos dos autores, es que la teoría en una obra de este tiempo, la mayor parte del tiempo, es solo para venderla al público. Lo que quieren es mostrar algo como si fuera la última maravilla del mundo, para que al menos un periódico escriben de ellos y se guarde. Sin embargo, no les importa la crítica de la sociedad a su obra, ya que los mismos artistas son los que controlan el mensaje de la obra. Que la gente diga sus puntos de vista es otra cosa, pero al fin y al cabo los medios dan más derecho a lo que el artista da a entender. Pero como todo arte que el hombre clasificó, esta tiene diferentes críticos que hicieron y motivaron a que este arte evolucionara. Clement Greenberg, Harold Rosenberg y Leo Steinberg. En el caso de Greenberg y Rosenberg, ellos estaban implicados en la política literaria de la izquierda de Manhattan durante los años 30. Ambos habían sido amigos de varios artistas abstractos durante la Guerra Fría. El secreto de este asombroso éxito de estos dos fue el de no ser críticos convencionales. Hablaban como la voz de la bohemia, y naturalmente Le Monde tenía que escucharles. Greenberg en especial irradiaba una sensación de absoluta autoridad. A primera vista, no era una persona de especial atractivo. Hablaba trompicones, aunque era imposible no prestarle atención. Y lo mismo ocurría con sus prosas. Sin embargo, se decidió a entornar, no solo con autoridad, sino con autoridad moral. Veía el arte moderno encaminado a un final inevitable. Él no pudo ser más preciso. Había que buscar la pintura plana,
pureza en el arte. Había llegado la hora de Rosenberg. Hizo su aparición con una más alta síntesis. Una teoría que combinaba la pureza formas de Greenberg con algo que habían estado ausente de la pintura abstracta. Es decir, el impulso emotivo de la pintura premoderna. Cualquier retorno al realismo debía descartarse. Rosenberg tenía la solución. La action painting se convirtió en el término más famoso del periodo. La visión que el inspiró captó durante un tiempo la atención del público y también la de un buen número de pintores entre aficionados profesionales. Por lo visto, creía existencia de un grupo artístico que debía responsabilizarse de la demanda de novedades artísticas. Steinberg no fue un crítico que terminó con el expresionismo abstracto. Lo que sí es cierto es que fue una de las autoridades que avalaron el gusto por el pop art. Podía atacar el expresionismo abstracto precisamente porque daba a entender que había encontrado algo más nuevo y mejor. Pero hay que notar que sus ataques en ningún momento se dirigieron en contra de las teorías de los críticos anteriores. Aceptaba todos los principios fundamentales que están fijados en ellos. El realismo, el tridimensionalismo, quedaban vetados. Así es como llegó el pop art. El pop art rejuveneció por completo el mundo neoyorquino. Prensa abrazó el pop art con deleite priápico. Recomendaba Steinberg porque en momentos como esos el consumidor de arte debe dar pruebas de su presencia de ánimo, de su valor, de su talante marcial. Esto tiene dos significados para los dos autores de donde estoy sacando estos conceptos. Historia. En la parte de Tom North nos menciona la creación de este arte. La teoría ejerce de nuevo su tarea de seducción. Nos dice que el arte no es más que lo que ocurre en nuestra mente. La teoría del arte cada vez más enrarecida, entregada a la monomanía de la reducción, se pregunta qué hacer con la obra de arte permanente, por no hablar de la obra de arte visible. ¿Acaso no son esas las ideas del viejo orden burgués? El arte es eterno, que sus objetos han de pasar de generación en generación. De esa objeción salió el arte conceptual, donde lo que desaparece el objeto mismo del arte, desplazado por su pura descripción literaria. Para Luis Caminitze, nos pone algo, se poco suta al parafrasearla. Benjamin pone en algo de su profesión siendo artista conceptual. Nos dice en su extremo más estricto radical: el arte que yo llamo conceptual lo es porque se basa sobre una investigación acerca de la naturaleza del arte. De modo que no se trata solo de la actividad de construir proposiciones artísticas, sino del trabajo y la reflexión sobre todas las implicancias y todos los aspectos del concepto de arte. El público del arte conceptual está compuesto principalmente por artistas, lo cual quiere decir que no existe un público separado de los participantes. Teniendo como opinión Luis, diría que lo primero que estamos considerando aquí no son los productos, sino los valores mismos, el proceso de juicio que los acompaña. Pienso que todo esto es más importante que el aprender a pintar o hacer un video, o más en general, aprender el cómo hacer. Es la base de la enseñanza artesanal. Es el qué hacer y para quién se hace lo que viene primero. De hecho, los museos y las galerías tuvieron mucha importancia en eso del arte contemporáneo. Simplemente ahora sabemos que no hubiera alcanzado la gloria sin un reducido grupo de mecenas y museos que descubrieron que ese arte podía serles útil. Para los coleccionistas marchantes encargados de museo, toda obra nueva que pareciera genuinamente a paso a tener un extraño atractivo. El reto fue tan asumido que el realismo socialista, más que un estilo, fue el estilo de aquel periodo. Pero el empeño y la sagacidad de ese grupo lograron poner su dudosa estética en el primer plano de la historia del arte. De los estudiantes en EU se calculó que unos vive tenían la esperanza de lograr el éxito a través de muestras en el circuito de galerías. Quizás una veintena de ellos lo haya logrado. Esto significa que 480 terminaron con la esperanza de vivir de la enseñanza. En cierta forma, esto presume un ejemplo de los 500 estudiantes, de los cuales 20 lograron ingresar al circuito de galerías, lo que nos muestra la verdadera importancia de esos miedos para publicitar el arte en nuestros tiempos. En lo personal, no negaré que yo soy una artista muy teórica. Investigo muchos temas simplemente para dar el significado de por qué un personaje tiene un ojo azul, uno café, pero aprendiendo a lo largo de mi aprendizaje
Como artista, depender siempre de una teoría para rebuscar cada parte de la obra simplemente no es lo que es el arte. En la antigüedad solo era retratar una familia en un lienzo que estos te paguen e irte feliz de tener dinero. No como ahora que buscamos el significado en cualquier cosa que tenga un museo o una galería, lo que hace más aburrido a algo que debía entretener o fascinar a los espectadores que ser una broma. Luis Camille se dice el proceso de educación de los artistas en el día de hoy es un fraude, en que las definiciones que se utilizan hoy para el arte funcionan en contra de la el error mayor en la estructura de la enseñanza del arte entonces parece ser la ignorancia de sus contradicciones. Existe una estructura diseñada para enseñar arte, pero el mercado es incapaz de absorber a los que se gradúan de esa enseñanza. Existe una estructura diseñada para enseñar arte, pero es una que está acompañada por la presunción que la creación artística no es enseñable. La forma más cómoda, barata de resolver estas hipocresías sería la eliminación de la estructura olvidándose del problema. La más difícil, cara, pero responsable. Ética es enfrentar la misión del creador en lugar de la del arte y educar a la sociedad para que reconozca, financie esa misión. Tom fue más crítico. Hizo un libro entero de cómo el arte contemporáneo que resume el problema de desarrollado a partir de los sismos. Tanto es así que Olfe incluso se refiere siempre desde su tono irónico a las propias obras de arte, en el sentido clásico del término, como meras ilustraciones de las teorías, las que acompañan. En conclusión, lo importante es la investigación, nunca quedarse con lo superficial, en lo que sería al buscar un arte que te haga sentir satisfecho. Por mi parte es que actualmente el más inteligente en el capitalismo sobrevive. Tenemos que ver qué clase de artista queremos que la sociedad nos vea. No depende mucho de qué tipo de arte hagas, porque puedes hacer un arte que se confunda con otro tipo de arte. Mientras respetes a los demás, estés feliz con lo que haces. Lo importante, ser alguien por ti mismo. Y no hacer cosas porque simplemente quieres dinero. Lo importante en toda esta vida, sin importar quién eres, que seas lo que crees que eres. Así de importante es investigar qué estética Nika quieres tanto en la vida como en el arte.